este nuevo capítulo de la serie El Pet Responde. En esta ocasión, para hablar de animales de compañía no convencionales. ¿Quiénes son? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Son legales? Estas y otras incógnitas nos las podrá resolver nuestro invitado del día de hoy, el doctor Itzcoatl Maldonado Reséndiz. Buenas tardes, doctor. Hola Ernesto, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Buenas tardes. Me permitiré leer una breve semblanza curricular y posteriormente daremos inicio a su ponencia, recordándoles que después de esta pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. El doctor Itzcoatl Maldonado Reséndiz es médico veterinario zootecnista y especialista en medicina y cirugía veterinaria fauna silvestre por la UNAM. Es profesor del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio y clínico del Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología de nuestra facultad. Actualmente es secretario de la Academia Mexicana de Medicina de Animales Exóticos de Compañía AC. El doctor ha tomado diferentes cursos como el Diplomado a Distancia en Fauna Silvestre por el Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, Diplomado a Distancia en Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros y Gatos, también de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Diplomado de Enfoque y Estrategias para la Enseñanza y Aprendizaje de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el Diplomado en Administración y Marketing en Clínicas Veterinarias. Es parte del comité editorial de la revista Animales de Compañía y ha publicado en revistas como la de AMBEPE, de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, la Veterinary Medicine en español, Remevet, Journal of Exotic Pet Medicine, Veterinaria México OA y Clínica Veterinaria, Abordaje Diagnóstico y Terapéutica. Actualmente también es tutor y sinodal de alumnos de licenciatura y de posgrado. Pues queda con ustedes el doctor Itzcoatl Maldonado. Buenas tardes nuevamente, doctor. Muchas gracias Ernesto por la presentación. Vamos a platicar unos minutos sobre los animales de compañía no convencionales, como decías, quiénes son, y posteriormente vamos a tratar de contestar las preguntas, las dudas que todo el público tenga con respecto a estos pequeños amigos, ¿no? Y siempre que escuchamos animales de compañía no convencionales, decimos, bueno, ¿de qué se trata esto, no? ¿A qué se refiere el vocablo? Y hay que empezar diciendo que animal de compañía es cualquier animal que se mantiene con el propósito de brindar compañía o simplemente para el disfrute del cuidador o del tutor. Aunque en algunas ocasiones también se conserva solamente por afición o con fines decorativos o emblemáticos. Sin embargo, esos animales normalmente nos referimos a ellos también como ornato, aunque va un poco más en desuso ya también el vocablo de ornato. Y tradicionalmente, cuando nos referimos a animales de compañía, los primeros que nos vienen a la mente son los perros y los gatos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la evolución del hombre han sido los perros y los gatos pues las dos especies que han venido como compañeros a lo largo del desarrollo de la humanidad, sin dejar de lado al resto de las opciones, el resto de las especies de trabajo y de abasto también que han acompañado la evolución del hombre. Pero como animales de compañía, de inmediato vienen a nuestra mente los perros y los gatos. Sin embargo, hoy en día hay todo un grupo de especies que ahora les llamamos animales de compañía no convencionales, que también se les ha llamado como mascotas exóticas, y que son especies que pueden tener distribución nacional, o que pueden ser nativas, o que pueden ser exóticas, pero al mismo tiempo son especies que incluyen animales domésticos, como los conejos, por ejemplo, como los cerdos, pero que en la antigüedad, digamos, hace algunos años, pues la función principal era, por supuesto, el abasto, la producción de proteína de origen animal para muchos de ellos, pero que hoy en día se utilizan también como animales de compañía. Y hay otro pequeño grupo de animales que no están domesticados, animales silvestres, que también para algunas personas pues, resultan interesantes para poseer como dentro del núcleo familiar. En este sentido, ¿quiénes podrían estar representados dentro del grupo? Pues prácticamente todos los grupos taxonómicos, ¿no? El grupo invertebrados no es un grupo taxonómico, pero digamos todos los invertebrados. Ahora es común encontrar mantis, tarántulas, escorpiones como animales de compañía, ni qué decir de los peces, por ejemplo, el pez dorado, que es probablemente el animal de compañía más distribuido a nivel mundial,
pero también anfibios, reptiles, aves y mamíferos se encuentran representados dentro de este grupo. El límite es la biodiversidad. Prácticamente cualquier animal, ahora con un mercado globalizado, puede llegar a un consultorio veterinario porque ahora es el animal de compañía de un grupo familiar, ¿no? Y entonces aquí podemos ver algunos, ¿no? Unas tortugas terrestres, serpientes, erizos, algunas aves como loros o como patos, o inclusive animales que vienen de vida libre, que a lo mejor quedaron en situaciones de orfandad, como pueden ser ardillas o tlacuaches, pues se han llegado a asociar también con el cautiverio como compañía. ¿Por qué una familia, por qué una persona decide acceder a una de estas especies para su acompañamiento? Se hablan de varias situaciones. Una de ellas es la tradición, ¿no? ¿Quién no recuerda las casas del sureste mexicano, donde pues había muchas jaulas con aves, o muchas jaulas con loros particularmente, ¿no? Una buena casa del sureste mexicano no era buena si no tenía un loro. Y entonces muchas veces la verdad es que por tradición se mantienen a estas especies. A veces son incluso hasta la herencia, era el loro de la abuelita, y cuando muere la abuelita entonces se hereda hacia el hijo y hacia el nieto, etc. Pero también puede ser por moda simplemente, y depende qué película hay ahora en el cine, y si en la película hay un protagonista animal, entonces se empiezan a elevar las ventas de esos animales, ¿no? Hay quien no recuerda Rango, en donde hay un camaleón que es el protagonista, y entonces la solicitud de camaleones como animales de compañía se eleva, o como la que tenemos aquí, ¿no? Fuerza G, en donde un grupo de cobayos son agentes secretos, y por supuesto cuando sale Fuerza G se convierte en un boom, y entonces los cobayos tienen una picada que hace que se vaya hasta el cielo su mercado, ¿no? Al mismo tiempo hay algunas otras especies que su posesión nos generan un estatus, le dan al otro un mensaje de dominio, un mensaje de poder, un mensaje de posición económica, ¿no? Como la imagen que tenemos al centro, la tenencia pues de felinos, la tenencia de reptiles peligrosos, de aves rapaces, pues le da un mensaje hacia el otro de mi capacidad de dominancia del mundo salvaje, de mi poderío, y por eso es que mucha gente podría también asociarse a este tipo de especies. Y desde aquí decir que estos animales no deberían de estar asociados a animales de compañía, ¿no? Los felinos son peligrosos y no debería de considerarse bajo ninguna circunstancia. O simplemente podría ser curiosidad. Voy al mercado, veo un animal que me llama la atención, una cosita pequeña que está cubierta de espinas por todos lados, me da tanta curiosidad que entonces en un movimiento impulsivo lo adquiero y luego investigo qué hacer con él, ¿no? Entonces hay muchas condiciones por las cuales una familia podría decidir acercarse a uno de estos animales de compañía no convencionales. Y para muestra, por supuesto, es cómo estamos viendo el crecimiento de la atención clínica en los últimos años. Aquí les presento una gráfica de las consultas que estamos atendiendo dentro del Hospital de Fauna Silvestre de la UNAM, donde podemos ver del 2010 al 2019 y la cantidad de consultas de primera vez que estábamos atendiendo, o la cantidad de consultas que estábamos atendiendo en la sección de fauna silvestre. Y entonces en los últimos 10 años el crecimiento ha sido prácticamente exponencial, ¿no? De 373 consultas que dábamos en 2010 a 2.574 que dimos en el año completo de 2019. Me queda claro que 2020 va a ser muy peculiar, pero el crecimiento del mercado existe, el crecimiento es exponencial, hay una gran demanda de estos animales, y entonces, por supuesto, se ve reflejado en cómo hemos ido creciendo. Pero, ¿quiénes son los más comunes? Porque al ser la biodiversidad, digamos, el límite que tenemos, podríamos estar representados prácticamente cualquier animal. Pero, ¿quiénes son los más comunes? En estos últimos años, particularmente en el 2019, en el hospital atendimos más de 92 especies diferentes de animales en nuestro servicio en un solo año. Dentro de estas especies que atendimos, la gran mayoría son mamíferos, seguidos de reptiles, y luego un pequeño porcentaje en el caso de aves, anfibios, peces e invertebrados. Sin embargo, hay 8 especies que son prácticamente las más comunes. Les voy a mencionar a las 8.
del octavo lugar hacia el primer lugar. En el octavo lugar tenemos tortugas del género Quinosternón. Es importante porque de las dos tipos de tortugas más importantes que vamos a ver en el segundo lugar, a la tortuga de orejas rojas, este género Quinosternón es un género que está protegido por una norma oficial mexicana, y a pesar de eso, a pesar de que todas las que vemos son ilegales, pues están rankeadas en el octavo lugar, las tortugas del género Quinosternón, casquito o cofrecito o pochitocas les llaman también. En séptimo lugar, un roedor pequeño, uno de los que a lo largo del tiempo ha ido bajando su nivel de popularidad. Me parece que es muy popular porque son animales extremadamente bellos, son animales muy inteligentes, pero que el grupo de los roedores, de los roedores chiquitos, es el que se encuentra representado en este séptimo lugar. Luego, en sexto lugar está representado el hurón. También hace algunos años era muy popular, poco a poco ha ido bajando su popularidad, ha ido perdiendo contra otras especies de mamíferos, pero se sigue defendiendo todavía el hurón, para nosotros de este total con un 5%. La iguana verde, dentro de los reptiles, uno de los saurios más populares es la iguana verde para nuestro país, aunque hay otros saurios interesantes, para México es de los más importantes. El erizo pigmeo africano es uno de los que se ha mantenido más o menos a la mitad de la tabla, en el cuarto lugar. Y los últimos tres, en tercer lugar, el cobayo, que el cobayo y el conejo ahí se andan dando un agarrón siempre en ver quién es el más popular. Al menos para 2019 con nosotros tuvimos en tercer lugar al cobayo. En segundo lugar a la tortuga de orejas rojas, que durante muchísimos años ha estado en los primeros lugares de esta representatividad de las especies como pacientes de fauna silvestre. Y por supuesto, en primerísimo lugar, y me parece que va a seguir así algunos años, el conejo doméstico. El conejo doméstico vino a apoderarse de esa popularidad como animal de compañía no convencional, como pequeño mamífero, y que hoy se encuentra dentro de las casas mexicanas. Es importante que tengamos algunas ideas generales para tener en mente antes de decidir adquirir una de estas especies, cualquiera que sea. Y es que hay que reflexionar en varias cosas. Las familias o los poseedores de estos animales deben de tener cualidades y obligaciones. Cualidades como conocimiento, debo de saber qué hacer. Experiencia, debo de saber cómo hacerlo. Competencia, debo de tener habilidad para hacerlo. Y al mismo tiempo consideración, debo de hacer cuidadosamente todo aquello que requiero hacer para mantener a estas especies. Pero al mismo tiempo tengo obligaciones de tipo bioético, legales, económicas y sociales. Por ejemplo, es mi responsabilidad cuidar de los individuos, del individuo como paciente, y garantizar todas las condiciones mínimas que ese paciente requiera. Pero al mismo tiempo es mi responsabilidad el cuidado del ecosistema. En la imagen del centro están viendo un ave, un loro, un perico monje. Esos pericos son invasores para nuestra Ciudad de México, para muchas zonas del país, y básicamente se han escapado de ser animales de compañía, y ahora hay grandes colonias que depredan el ecosistema y que compiten contra las aves nativas. Esa es responsabilidad de aquel que tiene uno de estos loros como mascota y que no puede soltarlo al medio ambiente. Y por supuesto evitar la compra de animales que no deban de estar bajo el concepto de animales de compañía, ¿no? Por supuesto, también es mi responsabilidad conocer la legal procedencia de esos ejemplares. La tenencia de esos animales me genera una responsabilidad ante las autoridades ambientales, tanto federales como locales. Hay que saber cuál es la normatividad federal y local para tener un animal dependiendo de la especie, y por supuesto para garantizar el cuidado y el bienestar de ese animal, a lo cual por supuesto hay legislación, al menos en la Ciudad de México, que protege hacia los animales. Entonces, parte de nuestras responsabilidades legales también es conocer todo este marco legal. Pero al mismo tiempo también tengo responsabilidades económicas, garantizar el mantenimiento con alimento de alta calidad, equipo especializado, albergues y sustratos. Hay que entender que el tener un animal de compañía cuesta dinero y no podemos argumentar que no hay un recurso disponible. Es parte de nuestra responsabilidad garantizar la satisfacción económica de esos individuos. Además, gracias.
Hablábamos un poco sobre las obligaciones económicas del tutor, ¿no? El mantenimiento de estos animales en su alimentación con concentrados, con alimentos diseñados específicamente para ellos, pero también la utilización de equipo especializado, de albergues, de sustratos, para replicar las condiciones de medio ambiente que en el caso de los reptiles, por ejemplo, resulta importante, y que eso al final implica una inversión económica que podría ser fuerte. Y por supuesto, garantizar el cuidado de su salud, una consulta de especialidad. No hay consultas gratuitas para animales de compañía no convencionales, entonces siempre hay que buscar a un especialista privado y pagar por esa consulta, ¿no? Y dentro de nuestras responsabilidades, dentro de nuestras obligaciones sociales, pues es el entender que puede haber un riesgo para los otros, para la población. Un animal de estas características podría terminar mordiendo a otra persona y generándole un daño o transmitiéndole una enfermedad si es que no garantizamos los cuidados sanitarios que debemos de tener con estas especies. Pero al mismo tiempo también recordar que no debemos de reproducirlos. Muchas veces lo que nos pasa es que cuando tenemos un animalito, queremos conseguirle una parejita y luego queremos reproducirlos. ¿Y qué hacemos con las crías? No es necesario reproducir estas especies, deberían de ser reproducidas solamente en criaderos autorizados, porque si no, entonces a la larga puede terminar en abandono, ¿no? Tenemos una gran cantidad de tortugas, por ejemplo, de orejas rojas, que la gente ya no quiere, abandonadas en cuerpos de agua como lo es los lagos de Chapultepec o el Jardín Botánico de la UNAM, ¿no? Donde ahora son especies pues depredadoras. Pero al mismo tiempo, parte de nuestra responsabilidad social es la educación. Evitar la cosificación de los animales. Les enseño ahí una imagen que tomé hace un par de años en una feria en una alcaldía de nuestra Ciudad de México, en la alcaldía de Milpalta, en la feria más importante de la alcaldía de Milpalta, y los juegos de canicas que tenían como premios animales. Vean ustedes, podías ganarte un iguana, un conejito, una tortuga. Uno, por supuesto, ¿en dónde está la autoridad que regula ese tipo de situaciones? Y dos, ¿dónde está la sociedad también que permite que esas cosas sucedan y que no educa a sus niños para que evitemos esas cosas? Entonces vamos a tratar de evitar la cosificación, y es parte también de nuestra responsabilidad social como tenedores de este tipo de especies. Al elegir tener un animal de estas características, debemos de planearlo, debemos de alcanzar un consenso familiar. El tener un animal de compañía debe de ser un consenso familiar. Y una vez que las familias deciden que sí lo van a tener, pues que estén conscientes que hay obligaciones para con el animal de compañía, y que una de esas primeras obligaciones es buscar la información general de cuidado para que siquiera sepa yo, antes de comprar el animal, si puedo mantener por mi estilo de vida, por mis características socioeconómicas, a esa especie en particular. Por lo tanto, la recomendación más importante es buscar orientación especializada, es acérquense con su médico veterinario zootecnista de confianza, un experto en medicina de fauna silvestre y de animales de compañía no convencionales, que estoy seguro que si ustedes le piden una consulta de planeación antes de tener la mascota, les va a regalar la consulta. Son de esas consultas que todos queremos dar gratis, con el objetivo de poder hacer una planeación y que entonces tengamos una llegada exitosa de nuestro animal de compañía. Consulta de planeación antes de tener la mascota. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muy interesante su ponencia, y vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Arturo Eco nos comenta que en su caso tiene 2 petauros del azúcar, justamente atendidos en el hospital de la facultad. A él le gustaría saber si tiene algún consejo con respecto a esta especie. Los petauros del azúcar no son tan populares. La verdad es que vemos muy pocos petauros del azúcar. Es probable que tengamos uno o un par al año, probablemente hasta menos. Al no ser una especie tan popular, por supuesto, mucha de la información no necesariamente está ya toda documentada. Me parece que de lo más importante con los petauros es garantizar una dieta balanceada, una dieta que sea rica en carbohidratos, que tenga una gran diversidad de frutas, pero sabemos que los petauros en vida libre consumen resinas de los árboles, gomas de los árboles,
y eso podría ser difícil de lograr en cautiverio, ¿no? Pero digamos, si garantizamos que hay un concentrado para petauros, hay una diversidad de frutos al alcance de los petauros y un poco de proteína de origen animal, me parece que no van a tener grandes problemas. Pues son animales preciosos. Gracias, doctor. Miguel López hace un comentario, una pregunta. Aparte de los perros y los gatos, ¿qué animales de compañía no convencionales son los más afines al humano? Yo creo que depende mucho también mi perfil como poseedor de animal de compañía. ¿Por qué? Incluso dentro de los perros y los gatos, o dentro tan solo de los perros, ¿no? Depende del perfil que yo maneje, es con qué raza me acomoda mejor de acuerdo a mi estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Si soy alguien muy sedentario, pues a lo mejor no me voy a comprar un galgo que requiere una gran cantidad de ejercicio. O si soy muy deportista, pues a lo mejor no me voy a comprar un bulldog que no me va a aguantar el paso. Es hacer un análisis específico entre mi perfil, el perfil de mi familia, por supuesto mi perfil socioeconómico, y entonces ir haciendo match con la especie que estoy tratando de buscar, que además cumpla con mis gustos, ¿no? Me gustan los pequeños mamíferos, me gustan los reptiles, me gustan las aves, pero a lo mejor me gustan mucho los loros, pero vivo solo y paso mucho tiempo en el trabajo. O sea, a lo mejor no es recomendable tener un loro porque requiere pues una situación de cercanía y de atención constante y fuerte por parte del tutor, ¿no? En ese sentido, a lo mejor un reptil podría ser una mejor opción porque no requiere tanta atención, no requiere un contacto, no necesariamente disfrutan del contacto, y entonces, de acuerdo a ese perfil, pues a lo mejor yo me inclinaría más por un reptil. Nuevamente, el límite termina siendo la biodiversidad. O sea, hemos visto cosas rarísimas en la consulta de animales de compañía no convencionales, cosas que pensaríamos que en la Ciudad de México no íbamos a ver nunca. Vimos una serpiente marina, por ejemplo, que alguien traía en una botella de plástico que capturaron en una de las playas del estado de Jalisco y que se la pretendían quedar como mascota sin saber qué era lo que tenían en sus manos, ¿no? La verdad es que podría llegarnos cualquier cosa. Las 8, me parece, más populares que vimos terminan siendo las más representadas, son carismáticas, terminan teniendo un nivel, digamos, de vida importante si cumplimos con las condiciones mínimas, que creo que podría ayudarnos a seleccionar o a elegir, ¿no? Gracias, doctor. Eric Lemus nos comenta que tiene pavorreales y siempre es muy difícil en Cuernavaca encontrar un zootecnista en esa ciudad. ¿Que dónde pueden acudir? ¿Hay algún directorio nacional, doctor, de médicos especialistas en fauna silvestre donde se pueda ver esta lista de médicos y se pueda acudir? Gracias. Estamos nosotros trabajando en un directorio, en recopilar un directorio. De hecho, es una capa de maps de Google en donde estamos geolocalizando a los expertos en todo el país para poder brindarle a la gente, dependiendo de la zona en la cual se encuentren, pues una referencia de un médico veterinario que pueda atenderlos. Para atender pavorreales en Cuernavaca, hay médicos expertos en Cuernavaca que pueden ayudar. Si nos manda un correo electrónico, con gusto le podemos pasar los datos del doctor Ortiz, que es experto en aves y que él puede dar la consulta para pavorreales. Y por esa misma vía, o por las páginas oficiales, también podemos poner a disposición el mapa de Google con la geolocalización de todos los expertos que tenemos hasta el momento muestreados. Gracias, doctor. Quiero mandar un saludo a Maru Reyes, que nos comenta que ella lleva a su camaleona al hospital de la facultad, que ya nos extraña. Esperemos que esta situación sanitaria termine pronto para reanudar el servicio tan importante que brindamos a esta sociedad. Gracias, Maru. Tomás Méndez nos pregunta, ¿qué animal de compañía no convencional no crea ningún vínculo con el propietario y solo actúa por instinto? ¿Qué pregunta tan compleja? Eso de poder decir cuál no genera ningún vínculo, me parece que es complejo. Porque de inicio es qué tipo de vínculo o a qué tipo de vínculo nos estamos refiriendo, ¿no? La verdad es que a veces consideramos que hay animales que no generan relaciones con el humano, ¿no? Simplemente los vemos
distantes, los vemos lejanos. Los reptiles podrían darnos esa impresión de primera instancia, ¿no? Sin embargo, cuando los empiezas a ver en consulta, empiezas a ver a los dueños de los reptiles, la interacción que tienen con sus reptiles, por ejemplo, la verdad es que te das cuenta que hay relaciones fuertes también entre los reptiles y los usuarios. Recuerdo una de nuestras pacientes, una tortuga ya grande, de orejas rojas, de estas japonesas, ¿no? Bastante grande, que cuando va a consulta se pone muy nerviosa, y entonces cuando nosotros la estamos explorando se mueve mucho, pero cuando la toma en sus manos la dueña y le empieza a hablar, le empieza a calmar y luego se la recarga aquí sobre su pecho, la tortuga se tranquiliza, saca la cabeza y se le recarga en el hombro. Entonces, la verdad es que para mí es muy difícil poder decir si hay alguna especie que no genere ningún tipo de vínculo. Me parece que hay mucho que no conocemos en ese respecto, y ante la duda me parece que no podría negar que haya, o no podría asegurar que haya especies que no tengan vínculos, ¿no? Gracias, doctor. Abigail Rebollar nos pregunta que por qué es tan difícil que los loros que venden en los mercados sobrevivan. Uno, porque son capturados. La gran mayoría de los loros pertenecientes a especies de distribución nacional son capturados, bajados de los nidos cuando son pollos y entonces puestos a venta en los mercados públicos o en las calles, etcétera, ¿no? Esos animales son depredados. Se dice que de cada 100 loros que son bajados de los nidos o que son capturados, uno llega a punto de venta. Uno sobrevive. O sea, para que ese loro que nosotros estamos comprando en el mercado llegue con nosotros, murieron 99 loros más. Entonces, la primera recomendación es no comprar animales en la vía pública, no comprar animales que sospechemos que vienen de captura ilegal, porque lo único que estamos haciendo es fomentar el mercado negro, dándole una ganancia a esa persona que capturó ese animal, y lo que va a hacer es ir simplemente a capturar otro. Por supuesto, no se compara el precio de un loro criado en cautiverio contra el loro comprado en un mercado. Sin embargo, el loro criado en cautiverio se alimenta con concentrados de alta calidad, hay alimentos balanceados para garantizar que los pollos van a ser pollos que van a crecer en óptimas condiciones, contra los que vienen bajados de los nidos, que los pajareros normalmente los mantienen con atoles, con masas diluidas, y que entonces cuando llegan con nosotros vienen muy débiles o vienen acostumbrados a comer solamente semillas de girasol con deficiencias nutricionales fuertísimas. Entonces, gran parte de la mortalidad se debe a maltrato y a deficiencias nutricionales. La recomendación es no comprar animales en la vía pública, hay que garantizar que vengan de un criadero. Gracias, doctor. Y creo que esta pregunta está muy ligada a la anterior. Wendy Selene Ceja, ¿cómo puedo saber si los documentos que expiden son 100% reales acerca de la procedencia? Si es legal esta procedencia. Ok, lo primero es identificar la especie y luego verificar si esa especie tiene algún tipo de restricción, ¿no? ¿Dónde podemos verificar ese tipo de restricción? En el caso de especies nacionales, la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat enlista a las especies tanto de flora como de fauna silvestre que se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. Ahora, una vez que nosotros identificamos la especie y que identificamos si es que se encuentra dentro de la norma oficial mexicana, ojo, solamente para las especies nativas. Si son especies exóticas, no van a estar enlistadas en norma oficial mexicana porque solo protege a las especies mexicanas. Lo que hay que hacer entonces es pedir o exigir la factura de compraventa de la especie, y en la factura debe de venir un registro de aprovechamiento, un permiso de aprovechamiento o un permiso de importación en el caso de que sean animales que vengan del extranjero. Ya con estos documentos, entonces nosotros podemos solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente que nos otorgue un registro de fauna silvestre como mascota, que así se llama el trámite, en donde nosotros podemos registrar hasta 3 ejemplares de fauna silvestre como mascota. Pero para que la Secretaría nos brinde el registro, tenemos que comprobar la legal procedencia, y esta se comprueba con la factura de compraventa, con los registros
de aprovechamiento y pedimento correspondientes. Gracias, doctor. Mariana Calles nos pregunta sobre los cerdos vietnamitas y Marisa Hernández sobre los mini pigs. ¿Cuál es su experiencia en la atención a estos animales, doctor? Gracias. La verdad es que es muy curioso ahora en los últimos años que la gente se ha animado pues a meter a los cerditos a su casa. Y aunque para muchos de nosotros al principio sonaba muy raro, ¿no? Decíamos, ¿cómo un cerdito en casa? Incluso mucha gente dice, ¿pero cómo un cerdo en casa? ¿Te imaginas cómo debe estar la casa? La verdad es que decir que son animales extremadamente limpios. Son animales que aprenden muy bien en dónde es el baño y a dónde tienen que ir al baño, y que les gusta, por supuesto, revolcarse en el lodo porque les refresca. Pero salvo eso, al menos los pacientes que yo he visto son pacientes que la familia está muy contenta con la relación. Sin embargo, aquí en cuanto a la selección de razas, me parece que en México todavía tenemos algunos problemas. La gente cree que estos cerdos miniatura pues son cerdos así súper chiquititos y que pesan 1 kilo, 2 kilos a lo más, y van y lo compran y de repente tienen 40 kilos tirados ahí en la sala, o si bien nos van, ¿no? Hemos visto cerdos de 60, 80 kilos que están tirados ahí en la sala, particularmente los vietnamitas, que tienden a ser muy chaparros, pero muy gordos, muy cabezones, y que a la larga, al ser tan pesados, empiezan a tener problemas de articulaciones, y que empiezan a degenerarse, ¿no? A lo largo del paso del tiempo. Me parece que los cerdos no son para todos los grupos familiares. Aquí sí se requiere un ejercicio bien profundo de análisis para saber si un cerdito es nuestra mejor opción. Pero me parece que si hay las condiciones, y las condiciones implican casas grandes, casas grandes con jardines o con acceso a jardines. Tenemos una dueña que tuvo que cambiarse de casa para poder brindarle las condiciones al cerdo, porque vivía en un departamento, entonces tuvo que cambiarse a una casa con jardín para que el cerdo pudiera salir al jardín y tuviera acceso a conductas naturales dentro del jardín. Entonces, me parece que son interesantes, son una opción que ahí está, que para mucha gente le gusta, pero que ahí el ejercicio me parece que es todavía más fuerte que con otras especies. Gracias, doctor. Laura Lucio, ¿qué opinión tiene de los zoológicos? Me gusta el trabajo que se hace en los zoológicos. Yo me formé en los zoológicos. Mis prácticas profesionales, muchas prácticas de mi especialidad se hicieron en los zoológicos, y me parece que el gran valor que tienen los zoológicos es poder albergar material genético que es valiosísimo para tratar de recuperar especies que como sociedad nos estamos acabando. A mí me parece que uno de los grandes ejemplos para, digamos, tratar de justificar el cautiverio de muchos de estos animales es lo que está pasando con Xochimilco y el ajolote de Xochimilco. El nivel de deterioro que hay en los cuerpos de agua del Valle de México va a ser prácticamente imposible que recuperemos la población de ajolotes de Xochimilco que deberíamos de tener. Por lo tanto, el destino para garantizar el material genético de estas especies se encuentra en las colecciones zoológicas. Me parece también, por supuesto, que hay de zoológicos a zoológicos, ¿no? Hay zoológicos en muy malas condiciones, que no tienen recurso, que dependen de un municipio, que no hay dinero para darles de comer a los animales. En ese sentido, los animales padecen, sufren dentro de esas colecciones zoológicas, y me parece tendrían que ser reubicados a colecciones que sí puedan brindarles todas las condiciones para cuidarlos, para que puedan reproducirse y en algún momento podamos regresar a esas especies al medio silvestre o a vida silvestre. Sin embargo, me parece que medir a todos los zoológicos simplemente por ser zoológicos con la misma vara es algo injusto. Me parece que hay que acercarnos a las colecciones, ver qué trabajos están haciendo. Hay zoológicos que tienen campañas de conservación de áreas naturales para poder cuidar el ecosistema, que reproducen y luego liberan a los animales, que sin esos esfuerzos en cautiverio, pues veríamos desaparecer a muchas especies, ¿no? Gracias, doctor. Nuevamente, Wendy Selena Ceja nos pregunta cuál es el periodo de tiempo que recomienda esperar entre consulta.
para monitorear la salud de nuestros animales de compañía no convencionales? Ok, normalmente recomendamos, si es para una consulta de revisión general, una consulta anual podría ser interesante. A veces podemos pensar en consultas semestrales. En el caso de mamíferos pequeños, por ejemplo, con roedores chiquitos, con hurones, con conejos, con erizos, sí podríamos pensar en consultas semestrales, y esto es porque muchas veces los procesos de enfermedad pueden ser extremadamente acelerados. A veces de un mes a otro tenemos cambios ya que nos indican que pudiera haber un proceso de enfermedad. Me parece que entre 6 meses y un año sería un periodo razonable para pensar en consultas de revisión general. Si hay algún proceso de enfermedad, entonces el médico deberá de determinar con qué frecuencia habrá que ver al paciente hasta darlo de alta, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, esta pregunta es un poquito más especializada. No sé si en el hospital haya recibido usted, doctor, algún día una tortuga marina. Creo que no. Pero bueno, a ver si nos puede apoyar con esta pregunta. En tortugas marinas, ¿cuáles son las causas más comunes de hígado graso? ¿Y qué relación tiene al presentarse opacidad corneal? Ambos signos al mismo tiempo. ¿Qué nos puede platicar de esto, doctor? Digo, no, como bien dices, en el hospital no hemos visto muchas tortugas marinas, no he tenido mucha experiencia trabajando con tortugas marinas, pero podríamos pensar a lo mejor un poco de otras tortugas, otro tipo de especies, en qué condiciones estaríamos sospechando que pudiese haber un hígado graso. Y por supuesto, de inicio, pues es una sobrecarga energética en la alimentación, particularmente en forma de grasa, ¿no? Que tengamos una alimentación muy alta en grasa. O, por otro lado, por supuesto, que exista una gran movilización de las reservas grasas y que entonces se genere una lipidosis hepática asociada a esta movilización masiva de las reservas grasas. Ahora, cuando se acompaña de una opacidad corneal, que me parece que puede estar asociada a alguna lipidosis corneal, si es que tiene una asociación con hígado graso, creo que iría mucho más de la mano con una sobrecarga energética y entonces una acumulación excesiva de grasa en el hígado. Habría, yo creo, que revisar la dieta. Muchas gracias, doctor. Esperemos que pronto le llegue una tortuga marina. Ojalá. Más bien que me lleven a verla, que no nos llegue aquí en la Ciudad de México, que nos lleven a verla allá. Así es. Leonor Soto, cuando llega un animal a consulta que no está permitido tener, ¿ustedes tienen la obligación de reportarlo a la instancia correspondiente? Ok, no tenemos la obligación de reportarlo a la Secretaría o a la Procuraduría. Y depende mucho también, por supuesto, las condiciones en las cuales recibamos a esa especie. Si es una especie que está protegida, que no debería de estar, por supuesto, lo primero que hacemos es notificarle a la persona que le está llevando cuál es el estatus legal de esa especie. Por supuesto, cuáles son las sanciones a las cuales se podría hacer acreedor tan solo por la posesión de esa especie y cuál es nuestra recomendación para ese individuo. Normalmente nuestra recomendación es poder hacer la entrega voluntaria a la autoridad correspondiente. La gran mayoría de animales que llegan en esa situación es por ignorancia en la información. O sea, la gente no sabe que es una especie que está protegida por una ley mexicana y que entonces es un delito su posesión. Y muchas veces cuando hablamos con ellos, cuando les explicamos un poco, entienden la situación y se encuentran la gran mayoría de las veces en la disposición de poder hacer la entrega voluntaria ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por supuesto, en caso de especies que requieran un manejo muy especializado, primates, por ejemplo, hemos tenido situaciones con primates, nosotros mismos inclusive podemos hacer el contacto con los inspectores de Profepa para que se pueda hacer la entrega de los ejemplares. Pero no estamos obligados a hacer la notificación ante las autoridades y mucho menos estamos capacitados o digamos, no estamos autorizados tampoco para hacer decomisos, que eso es algo que he escuchado con algunos colegas. Dicen, no, es que es ilegal y te lo voy a quitar. Pues es que no estamos facultados tampoco para quitarlo, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. Manu Reyes, en el caso de camaleones, ¿también recomienda llevarlo a revisión cada 6 meses? En el caso de reptiles, los procesos tienden a ser mucho más lentos.
Entonces, me parece que en el caso de reptiles en general, las revisiones anuales podrían ser más que suficientes. Gracias, doctor. Saúl Cornejo, ¿qué enfermedades me podría transmitir mi hámster? Enfermedades parasitarias, por ejemplo, algunos parásitos internos podrían ser transmitidos a partir del contacto con hámster. Un parásito que se llama Hymenopletis, por ejemplo, y que se ha visto que puede ser común en niños que conviven con hámsters. Y entonces, si el niño pues tiene contacto con su hámster, no se lava las manos y luego toca comida y el hámster tiene Hymenopletis, pues el niño simplemente va a adquirir la Hymenopletis. Pero no solamente, ¿no? Enfermedades bacterianas también, mordeduras, ¿no? Que a veces los hámsters son temperamentales y entonces pueden mordernos. Si no tenemos la precaución también de los lavados y los cuidados de esa herida, pues simplemente se nos pueden infectar. Hongos también de la piel, que normalmente los compartimos. Entonces, digamos, hay algunos riesgos. Ojo, tampoco quiere decir que los hámsters o cualquier otro animal de compañía no convencional representa un riesgo mucho mayor que un perro o que un gato. Me parece que representan riesgos muy similares. ¿Qué hay que hacer? Simplemente hay que tener todas las precauciones de contacto con nuestros animales de compañía. Los podemos agarrar, los podemos acariciar, pero una vez que terminamos el contacto, entonces debemos de irnos a lavar nuestras manos con agua y jabón, ponernos nuestro gel sanitizante y ya. Y se recomienda pues que no les demos besos, que no los llevemos hacia nuestra cara, porque entonces los riesgos se incrementan, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto de todo, ¿no? Propietarios que le dan beso de lengüita a sus ratas o a sus tortugas, y no es que la tortuga sea mala, pero simplemente la situación supone un riesgo mucho más elevado. Gracias, doctor. Luis Suárez nos pregunta, ¿qué relación tiene el hospital con la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel? Que pertenecemos a la UNAM los dos, ¿no? Tanto la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel como nosotros, pues al final estamos dentro de la ciudad universitaria, pertenecemos a la misma institución y trabajamos muy de la mano, trabajamos muy juntos con los biólogos de REPSA. Cualquier animal que se encuentre dentro de la reserva que requiere una atención médica es llevado a nuestras instalaciones, valorado médicamente por nosotros, y junto con los biólogos de REPSA tomamos la decisión de qué debemos hacer con ese ejemplar. En muchas de las ocasiones es la reubicación del individuo, en algunas ocasiones desafortunadas, como por ejemplo en los atropellamientos de los tlacuaches, pues donde normalmente están muy lastimados, a veces pues normalmente lo más prudente es hacer la eutanasia del ejemplar. Trabajamos mucho con la gente de REPSA, tenemos colaboraciones académicas y formativas muy fuertes con ellos. Gracias, doctor. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Paola Ordaz, además del excesivo crecimiento dental, parada intestinal y pododermatitis, ¿qué padecimientos son más comunes en los conejos? Bueno, acaba de decir justo las más importantes, ¿no? Enfermedades odontológicas, maloclusión, pododermatitis, me parece que son el 1-2. Disbiosis, que lo menciona con parada intestinal, me parece que son las tres más comunes. Eso no quiere decir que no veamos cuadros respiratorios, ¿no? Cuadros respiratorios tanto altos como bajos, cuadros de neumonía. Eso no quiere decir que no veamos trauma, por ejemplo, que no veamos manifestaciones neurológicas. Otro tipo de cuadros infecciosos como la encefalitozonosis, por ejemplo, que estamos descubriendo que podría tener una prevalencia importante en nuestro país y que la hemos menospreciado en cuanto al diagnóstico y el manejo de la misma. Entonces hay un catálogo muy amplio, sin embargo, como bien lo dice, síndrome maloclusivo, pododermatitis y disenterobiosis, me parece que es lo de todos los días con conejos. Gracias, doctor. Pues vamos con la última pregunta. Sonia Falcón, ¿qué animal es el más raro que usted haya atendido? Híjole, es que depende de tu concepto de raro, ¿no? La verdad es que te acostumbras a ver ciertas cosas, pero de repente un día llega a tu consulta una cajita y cuando abres la cajita te asomas y no tienes la más remota idea de lo que estás viendo, ¿no? En cuanto a raro, nos ha pasado desde ver una cabra en consulta, ¿no? Y es raro porque no es común ver cabritas
como mascota, y entonces de repente pues es muy raro ver una cabra como mascota. Una vez me tocó ver un E5 de lengua azul o un skink de lengua azul, que era el primer skink de lengua azul que veía yo en toda mi vida y que no he visto ningún otro en consulta, y que entonces cuando yo abrí la caja y me asomé no tenía la más remota idea de qué era lo que estaba yo viendo. Una serpiente marina que les comentaba yo, que vimos también en consulta, y últimamente hemos tenido consulta de invertebrados en donde hemos estado viendo mantis, pero un día alguien llegó con mariposas y entonces íbamos a dar, o más bien dimos una consulta de mariposas y dimos consulta de insectos palo, que también me parece que es rara la consulta, pero no por eso menos interesante o menos divertida, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos este conocimiento. Quedaron bastantes preguntas por contestar. Le pido a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que las manden vía electrónica y haremos lo posible por darle respuesta. Esperemos también que no sea la última vez que nos acompañe en este serial. Y a nombre de la facultad, agradecemos su compañía, doctor. Agradecemos también a todos nuestro auditorio y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Ernesto.